Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Más que Inmobiliario, la actualidad de la mano de los mejores expertos. Todas las novedades del ámbito inmobiliario y tendencias del mercado, además de consejos para el ciudadano y respuestas para los profesionales del sector. Un programa de noticias y debate sobre la información más relevante del sector inmobiliario con las voces de expertos de referencia en este ámbito. Más que Inmobiliario, el espacio de tu experto inmobiliario. Cada martes de 11 a 12 en Gran Vía Radio y en las principales redes sociales. Buenos días, bienvenidos una semana más a Más que Inmobiliario, un programa que se emite en Gran Vía Radio gracias a PETI, el colectivo profesional con más de 30 años de trayectoria que trabaja por y para la defensa y los intereses de profesionales vinculados al ámbito de la intermediación inmobiliaria, gestión y administración de fincas y peritación judicial inmobiliaria. ¿Eres un profesional del sector inmobiliario? Entonces, te invitamos a formar parte del colectivo de referencia en España encargado de defender los intereses de tu sector empresarial. APETI, Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios. Con APETI dispondrás del más completo paquete de soluciones tecnológicas, información, respaldo y asistencia para desarrollar una actividad verdaderamente eficiente y productiva. APETI, siempre al servicio del sector inmobiliario. Bien, pues aquí estamos un martes más, una semana más. Yo soy Gracia Calleja, responsable de comunicación de APETI, emitiendo cada martes de 11 a 12, de 10 a 11 en Canarias. Hoy, de nuevo, con un programa repleto de actualidad, de los titulares que se han ido produciendo en la última semana, de los cuales hablaremos con nuestros compañeros Luis Guirado, presidente de APETI, y con Fernando Fernández Duque, vocal de la Junta de Gobierno. Con ellos trataremos algunas de las noticias que se han producido esta semana, como son la de los últimos datos publicados por los registradores de la propiedad, que dicen que la actividad inmobiliaria ha caído en un 6,7% interanual en el tercer trimestre. Vamos a hablar también de las SOCIMIs, vamos a saber qué son realmente y cómo pueden ser una gran herramienta dentro del ámbito de la inversión inmobiliaria y cómo nos puede hacer también ahorrar a nivel de impuestos, de renta. Vamos a ver cómo los precios de la vivienda actuales están rozando ya incluso los de la época de la burbuja inmobiliaria, y vamos a comentar, como no podía ser de otra manera esta semana, que el Black Friday llega también al ámbito inmobiliario. Pero vamos a ver cómo evadir o cómo eludir o cómo evitar esos posibles fraudes que se pueden dar en el ámbito inmobiliario a raíz de esta fecha tan señalada comercialmente hablando. Vamos a tener también hoy la sección de Tu Administrador Responde, en la que Luis Guirado, nuestro presidente, atenderá una semana más las dudas planteadas por nuestros oyentes y los profesionales del ámbito de la administración de fincas. Cuestiones que siguen planteando ciertas dudas, como pueden ser si un propietario puede solicitar de manera individual el instalar un contador de agua individualizado. Vamos a hablar también de la votación por coeficientes o de la votación cuando se da el que exista más de un titular de un inmueble. Acabaremos el programa con la sección del espacio del asociado, en la que hoy vamos a hablar con José Javier Casarrubios, experto en administración de fincas, con el que ahondaremos en la figura profesional del administrador de fincas y los retos y problemas a los que se enfrenta. Hoy es 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión, una efeméride que fue impulsada por la Organización de Naciones Unidas en el año 1996
y que busca propiciar el uso responsable de este medio como uno de los principales canales de difusión de información pública, junto con otros como son obviamente la radio, nuestra radio. Y desde esta radio arrancamos hoy sin más nuestro Más que Inmobiliario. Buenos días, Luis, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenos días, gracias. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días a ambos. Muy bien, encantada de recibiros y de que me acompañéis y de que nos acompañéis un martes más. Bueno, pues vamos con la primera de las noticias de la actualidad de esta semana en este 28º ya programa de Más que Inmobiliario, y es el que nos traen los últimos datos lanzados por los registradores de la propiedad. El índice registral de actividad inmobiliaria, el IRAI, ha mostrado un descenso del 6,7% en el tercer trimestre de 2023 respecto a este mismo periodo del año, según relata el Colegio de Registradores. Este índice, elaborado por este colectivo, es el que combina las transacciones e hipotecas inmobiliarias inscritas en el registro de la propiedad, enfocándolo desde la demanda, junto con la actividad mercantil del sector de la construcción e inmobiliario enfocado desde la oferta, dando por tanto una estimación completa de la actividad del sector. Como dato global, esa bajada del 6,7%, pero Luis, Fernando, si queréis empezamos en esta primera cuestión con Luis. ¿Qué más datos o cómo se desgranan este análisis de los últimos datos ofrecidos por el Colegio de Registradores? Bueno, lo que es muy interesante de este estudio, que además es muy fiable porque parte del registro de la propiedad y son las operaciones que se han inscrito, y es muy fiable en cuanto al número de hipotecas, sobre todo concedidas, porque es un acto inscribible de forma obligatoria. ¿Qué nos está diciendo? Que ha habido una ralentización en las operaciones de compra-venta debido fundamentalmente, según el análisis de los datos, a que se han concedido menos hipotecas y además el importe de estas ha crecido. Es decir, ha habido un leve incremento de precios debido a la poca oferta y también ha habido un descenso en el número de hipotecas concedidas, también porque el precio es más alto en cuanto a tipos de interés y en cuanto a cantidades a financiar. Tampoco es una bajada muy grande, muy sustancial, ¿no? Pero sí va marcando la tendencia y además, por un lado, es positiva. Yo lo quiero ver como positivo, siempre hablamos de cosas negativas, porque esto provocará un ajuste automático entre oferta y demanda de precios, que también se ralentizará la subida de precios. Por entenderlo así. Muy bien. Fernando, ¿qué opinas tú? Sí, lo ha dejado perfectamente definido Luis. Si nos vamos al origen de todas estas cosas, siempre hay que buscar el motivo, o por lo menos nosotros los especialistas buscamos siempre el motivo fundamental. Y yo siempre lo he dicho en alguna ocasión en este programa varias veces. Todo viene motivado desde la famosa, vamos a llamarla coloquialmente, ley de la vivienda, que lo único que ha hecho ha sido entorpecer y meter palos en las ruedas, de manera que los tenedores de estas viviendas pues no se encuentran seguros a la hora de sacarlo al mercado. Entonces, automáticamente lo que genera es una retracción de la vivienda, y a sumar con las subidas de tipos que hemos tenido, pues esto da como resultado pues lo que están apuntando en este caso los registros oficiales, que sí son creíbles por mucho que los quieran no ocultar, pero sí difuminar. Los datos son los que son, y desgraciadamente apunta, como dice Luis, a una estabilidad, de manera que la ley determine que a oferta y demanda se tiene que buscar un poco un complemento entre uno y otro. Claro, perfecto. Bueno, pues nombras la nueva ley de vivienda. Desde ayer tenemos nueva ministra de Vivienda, con un reto por delante, como es la aplicación de esta nueva ley, esa creación de cientos de miles de viviendas públicas que ya prometieron en su momento. Veremos cómo transcurren los próximos meses y la actividad de este ministerio. Vamos con el siguiente de los titulares, que habla de las SOCIMIs como fórmula ganadora para invertir en el mercado inmobiliario y tener beneficios fiscales. En el mundo de las inversiones,
existe una amplia variedad de opciones para aquellos que decidan diversificar su cartera y obtener ganancias. Una de las alternativas que ha ido ganando terreno en los últimos años son las SOCIMIs, las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario. Estas empresas tienen unas características únicas y unas ventajas fiscales específicas y se han convertido, por tanto, en una opción bastante atractiva para los inversores que usan exposición en el mercado inmobiliario. Pero, Fernando, empiezo en esta ocasión por ti. ¿Qué son realmente las SOCIMIs? ¿Cuáles son sus características estas específicas que comentábamos? ¿Y qué ventajas puede ofrecer frente a otros activos de inversión de tipo inmobiliario? Pues como muy bien acabas de exponer, el concepto SOCIMI, que es el acrónimo de Sociedad Cotizada de Inversión en Mercados Inmobiliarios, es una adaptación del mercado americano del famoso REIT, es lo que es el Real Estate Investment Trust americano, cuyo principal finalidad es la inversión en todo tipo de activos inmobiliarios para obtener una rentabilidad del mismo, bien sea a través del alquiler o bien del beneficio de la compraventa. Desde el punto de vista de inversión y desde el punto de tratamiento fiscal, pues tiene una serie de ventajas muy importantes, de manera que aquellas personas que estén interesadas en invertir en este tipo de producto, para hacerlo de una forma fácil de comprender al mercado, es como si compraras cualquier tipo de acción del mercado, en este caso del mercado continuo, de las 5 importantes que tenemos ahora aquí en España. No voy a hacer publicidad de ninguna de ellas, pero se pueden localizar. Y la gran ventaja que tiene esta participación en el accionariado de estas empresas, de esas mercantiles, es que con una cantidad mínima o muy pequeña, que viene a ser el equivalente al precio de una acción, que puede oscilar entre 50 y 100 euros, dependiendo de la regularización que lleve en cada momento esta SOCIMI, pues cualquier inversor puede obtener, vamos a ver, no se trata de hacerse rico en un año, pero sí es una forma de obtener vía dividendo, que es otra de las ventajas importantes que tienen estos productos, el reparto de dividendos una vez finalizado el ejercicio y con unas características, pues la verdad que muy interesantes desde el punto de vista del inversor, teniendo en cuenta que estas sociedades por normativa están obligadas a devolver al accionista como mínimo el 80% del producto obtenido del beneficio, siempre motivado en rendimientos inmobiliarios de alquiler. Si bien es cierto que también pueden hacer operaciones de compraventa, en cuyo caso el criterio fiscal es algo distinto a lo que se establece en otros tipos de normativas, que eso, por no extenderme demasiado, quizá fuera momento para establecer en un futuro próximo una masterclass, vamos a llamarlo así, de cuáles serían los procedimientos de inversión y, a su vez, los procedimientos fiscales que cada uno de los inversores va a tener obligaciones tributarias de cumplir en el siguiente ejercicio. Ajá, pues bien, tomamos nota y me parece muy buena idea el planificar esa masterclass o ese monográfico dedicado a este tema, pero sí que estoy segura de que Luis nos puede adelantar como experto y profundizar un pelín en esa parte de obligaciones tributarias o de rentabilidad fiscal en el tema de las OCIMIs. Bueno, como bien ha apuntado Fernando, es un cauce para invertir en bienes inmuebles accesible a cualquier persona, con una tributación óptima, porque mientras no se realicen los beneficios, mi inversión está insegura, están, como se dice coloquialmente en el mundo tributario, remansados los beneficios sin tributar al módico precio del 1%. Llevan muchos años hablándose este gobierno, el anterior, independientemente del signo político, en que a las SOCIMIs se les iba a cambiar la tributación, régimen tributario. Evidentemente, con las grandes corporaciones que hay en España de inversión inmobiliaria, que es un paradigma a nivel, digamos, mundial y sobre todo europeo, pues no creo yo que vayan a tocar ese sistema de tributación. Al final todo el mundo está metido, todo el mundo que tiene dinero está metido en una sociedad de inversión. Es un producto óptimo, no es fácil entrar en una SOCIMI, pero bueno, es una vía de
de inversión bastante aceptable y segura en el tiempo. Ajá, muy bien. Pues aclarado queda. Isabel Rodríguez es el nombre de la nueva ministra Sí. de Vivienda Yo que no... quería apuntar algo sobre la anterior noticia que se me ha quedado en el tintero, Sí. que la ley de vivienda, que se le echa mucho las culpas de todo, ¿no? Es como el niño pequeño de la casa, ¿no? Siempre ha roto el todo. De momento, es verdad que ha habido unos movimientos ahí, se habla más de lo que se produce y esa ley de vivienda, discrepo con Fernando, como no se ha desarrollado reglamentariamente, como las comunidades autónomas no la han puesto en práctica, ni los ayuntamientos grandes, pues sí han puesto palos en las ruedas, pero es que las ruedas no han empezado a andar. Entonces ya veremos a ver con esta nueva ministra que hay del ramo, pues a ver qué es lo que, si mete la pata o no mete la pata más. Ujú. Pues lo veremos, como decía, en los próximos meses. La siguiente noticia es la que nos dice que los precios de la vivienda empiezan a rozar a los de la época, a los del momento de la burbuja inmobiliaria. Y es que, bueno, pues el mercado inmobiliario, perdón, se ha visto afectado por la inflación, como tantos otros sectores. Y es que tanto en la parte de venta, compraventa de viviendas, como en la de alquileres, se está llegando en cuanto a precios a máximos históricos, llegando incluso a superar a veces precios que veíamos en la época de la burbuja. Por esto es importante el intentar hacer una reflexión de cómo han ido variando los precios hasta llegar a esta subida histórica. Y esta reflexión es la que os pediría a vosotros, en este caso empezando por Luis. Sí, discúlpame, porque no, ¿cuál era la pregunta? Perdona. Sí, Que, que hablábamos, me he despistado. nada, no pasa nada, hablábamos de la subida histórica Sí. de los precios que están alcanzando máximos, tanto en compraventa como en tema de alquileres, y que están rozando ya índices de la época de la burbuja inmobiliaria. Bien, aquí sí voy a ser crítico porque los datos dados en modo absoluto, pues sí, estábamos como, casi como la burbuja. Bueno, la burbuja cuando ocurrió en el año 2006, 2008. Estamos hablando de cuántos años, hace 15 años. Si en 15 años estamos volviendo a aquellos niveles, viendo la evolución de la inflación, a lo mejor no estamos en los mismos, ¿no? Habría que deflactar, es decir, quitar el efecto del IPC de este transcurso de 15 años. Eso no se ha hecho en este estudio. Este estudio es bastante pobre, mal enfocado. El análisis estadístico, pues no existe. O sea, hablamos de absoluto cuando todo es relativo. Habría además que sesgar y segregar por zonas. No es lo mismo las capitales como Madrid y Barcelona, que los precios están ya por encima de la burbuja, incluso deflactando la serie, pero donde están subiendo poquito a poco, recuperándose en las zonas deprimidas, en las poblaciones donde cayeron entre un 30 y un 40% los precios. El que hayan retomado no es precio burbuja, van tomando su valor de mercado más o menos real y derivado por la gran subida de los grandes municipios. Habría que ver los extrarradios de las grandes capitales, por ejemplo, pues toda la área metropolitana de Barcelona y de Valencia, de Madrid, Málaga, no olvidemos Málaga, que tiene un crecimiento inmobiliario impresionante. Y bueno, pero luego me voy a Logroño, o me voy, mejor dicho, a León, a Burgos, a otras capitales ya menores, y los precios no se han recuperado a aquel nivel. Ajá, ya. Fernando, es difícil competir con Luis en lo que a estadística y a interpretación de estadística se refiere, pero ¿qué opinas tú sobre este tema? Sí, en estadística tengo que reconocer que me gana, es una de mis asignaturas pendientes. Pero sí, es cierto, la verdad es que el análisis es bastante pobre, porque lo que se ha limitado es a comparar dos precios. Yo tengo aquí un pequeño resumen de lo que creo que han debido hacer, que es comparar los precios de junio de 2007 con los de 2016, y que es como intentar sumar peras y manzanas. Pues analizas un dato que es aproximadamente los 2.115 euros metro cuadrado que existían en aquellas épocas, con los 2000 pelados, 2015 que tenemos
hasta el momento. Y claro, en esa situación, pues ves que prácticamente los precios son los mismos, pero no olvidemos que estamos hablando de una operación de hace 15 años, 14, 15 años, donde empezando por los tipos de interés, que no tienen nada que ver con los actuales, y segundo, que como apuntaba muy bien Luis, si tú te vas a ciertas zonas españolas, pues verás que el incremento en precio no obedece a estas características. La parte, por ejemplo, de Baleares, que esa sí la controlo yo un poquito más, pues evidentemente ahí, sobre todo la zona de Ibiza y Palma, ha subido una revalorización importantísima. Pero luego te vas a capitales del interior donde ves que la rebaja en algunos casos supera el 50% del precio obtenido en el año 2007, con lo cual habría que mirar muy bien de dónde proceden estos datos, porque es una forma de no ser realista con los precios actuales, sobre todo de cara al inversor, que es lo que más nos preocupa. Muy bien, perfecto. Bien, pues vamos con el último de los titulares. Estamos en una semana que es por antonomasia, la semana del Black Friday, porque este viernes, 24 de noviembre, se celebra esa fecha tan comercial, impuesta, como siempre, entre comillas, por los estadounidenses, en una fecha que es justo la inmediatamente después a su acción de gracias. Esta fecha se considera también como el inicio de la temporada de las compras navideñas, por lo que estas rebajas son una manera de incentivar el consumo masivo. Y como no podía ser de otra manera, el Black Friday aterriza también en el ámbito inmobiliario. Sin embargo, los expertos llaman a tener prudencia, porque bueno, pues hay que alertar a los consumidores sobre los riesgos que existen en torno a cientos de ofertas y descuentos que aparecen en el mercado de la vivienda durante estas fechas. Fernando, ¿cuáles son estos riesgos, hablando del Black Friday y el ámbito inmobiliario concretamente? Pues mira, los riesgos, volvemos otra vez al origen, lo hemos hablado en anteriores programas, nadie te va a dar duros a pesetas. Hay muchas plataformas, todas estas a través de Internet, donde te ofrecen unas viviendas con unas ventajas importantísimas, pero a la hora de contactar con ellos solamente procede el hecho de hacerlo a través de Internet y previo pago o previo a justificación de dar un desembolso para hacer la reserva. Hay que desconfiar siempre de este tipo de operaciones, porque lo que subyace detrás es un engaño. Es decir, aquí también, como en anteriores ocasiones hemos comunicado a nuestros amigos oyentes, es que te tienes que poner en manos de un buen despacho o en una buena oficina de inmobiliaria donde tú puedas ver físicamente la oferta, incluso acompañado por uno de estos profesionales, donde vas a ver de primera mano el estado de la vivienda, el precio, incluso las posibles carencias que pueda tener. Pero sobre todo y por encima de todo es desconfiar de esas ofertas que ves en las distintas plataformas de Internet, que ves unas casas muy atractivas a unos precios demasiado buenos como para que sean reales. Cierto. Luis. Es que ya lo dice Fernando. Duros a pesetas no existen. La gente es que es muy... Black Friday en vivienda es absurdo, ridículo. Sí hay ofertas permanentemente, pero por paquetes. Pero vamos, que yo no voy a... Yo como agente inmobiliario sería un poco ridículo el utilizar como llamada oferta Black Friday, descuento de un piso que vendo de un cliente, descuento del 10%. No, esto lo puede hacer una constructora, lo puede hacer alguien que esté en una promoción, pero en el mercado de compra-venta es ridículo y que nadie espere que se va a encontrar el chollo de su vida. Y bueno, lo primero que habría es que tomar las precauciones pertinentes en cuanto a notas registrales del registro de la propiedad, saber quién es el titular, quién vende, quién no vende, antes de todo. Y mucho cuidado con estas pseudo ofertas. Claro. Bueno, es que como titular y periodísticamente está fenomenal esto de vincular el Black Friday al ámbito inmobiliario, y esta semana toca así, pero es cierto que estas alertas y esta precaución y esta ponerse siempre en manos de expertos debe ser algo que sea continuo a lo largo de todo el año. Llegamos al final de esta sección de actualidad inmobiliaria, ahora continuaremos con Luis. Fernando,
Muchísimas gracias. Una semana Un más. placer, como siempre, estar con vosotros compartiendo estos minutos de radio. Muy bien, para nosotros también estar contigo. Unos segunditos de publicidad y enseguida continuamos. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Bueno, pues continuamos ahora con la sección de Tu administrador responde, que traemos aquí a Gran Vía Radio durante algunas semanas. Y con esta sección lo que pretendemos es dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por nuestros oyentes y por profesionales del ámbito de la administración de fincas, cuestiones vinculadas a las comunidades de propietarios que, como siempre, en esta sección resuelve nuestro presidente de APETI, Luis Guirado. Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos de nuevo? Muy bien, continuamos. Continuamos Vale, con las consultas. Vamos Sí. con la primera de ellas, que es la que plantea un profesional de la administración de fincas, que comenta que en una comunidad de propietarios que ellos gestionan, disponen de un único contador de agua cuyo importe se incluye dentro de la cuota mensual de la comunidad. Una situación que suele generar conflictos entre los vecinos, los comuneros, porque hay viviendas en las que pues viven más habitantes, mayor número de habitantes que en otras, con lo cual hace que en estas viviendas en concreto se mire menos, ¿no?, por el ahorro a la hora de consumir el agua. Ante este problema se está pensando en cambiar el contador de agua colectivo por contadores individuales, instalando uno en cada vivienda, de tal forma que cada uno de los propietarios pagaría única y exclusivamente por el agua que consumiera. La pregunta que le surge a este administrador de fincas es si es factible llevar a cabo esto, quién debería asumir el coste de esa individualización, si hay algo que la ley comente al respecto. ¿Cómo estaría? La duda que surge también es que, si de no ser una decisión de toda la comunidad, si un propietario en exclusiva pudiera plantear este tema e individualizar solo su consumo. Bien, la ley al respecto ya lo establece desde hace bastantes años, sin entrar en lenguaje técnico, ni en artículos, ni nada, porque creo que no es necesario, porque este debate está terminado hace bastante tiempo. Todos aquellos gastos que sean susceptibles de individualización, como es el consumo de agua, el de calefacción, basta con que un propietario lo pida para que se deba acometer dicha individualización. Ahora bien, para aprobar que todos los propietarios individualicen, bastaría con la mayoría simple. ¿De acuerdo? Y en ese caso, lógicamente, el coste lo asumiría la comunidad de propietarios. Creo que he sido conciso y claro. Si un propietario pide que se individualice la lectura del consumo, él a su costa puede ponerlo y pagar lo que él consume. Ahora bien, si la mayoría de propietarios y coeficientes aceptan esta proposición, será la comunidad la que tenga que asumir todo el coste. Ajá. Los tribunales, la ley, todo esto lo tienen meridianamente claro desde hace muchísimos años. Vale, es decir, que si solamente, bueno, lo normal es que todo el mundo al final solicite esa individualización, que es lo más justo y lo más coherente. Pero en el caso de que exista una comunidad de propietarios en las que solo uno de ellos quiere individualizar, este comunero pagaría por solo su consumo y saldría fuera de ese cálculo global, entiendo, no le afectaría en absoluto el resto. Bueno, para eso hay una serie de servicios. Cuando tú tienes el servicio de suministro de agua, tiene varias partidas, ¿no? Unas que son a nivel del edificio y otras que son los consumos reales de cada una de las propiedades.
Es muy sencillo el calcular todo esto. Si la finca ha consumido 300 metros cúbicos y este señor, este propietario, tiene, según su contador individual, 4 metros cúbicos, la cuenta sale muy fácil. Precio del metro cúbico y luego la cuota de servicio que ha tenido por leerle a él su contador, ¿no? Ujú. Es decir, que se puede hacer perfectísimamente. Vale. ¿Qué suele ocurrir en estos casos? Que el sentido común manda y al final todo el mundo se suele sumar a esta iniciativa, ¿no? Ajá. Máxime cuando ya la instalación individual en cada contador significa un pequeño corte en la entrada de agua de cada vivienda y luego se procede a la lectura ya telemática, porque ya de forma obligatoria tiene que ser así las nuevas individualizaciones. Vale, perfecto. Es un sistema interesante, justo y no es más barato que el conjunto, Ujú. pero es más justo, eso sí. De acuerdo, muy bien, pues aclarado queda. Vamos con la siguiente de las cuestiones. Dice uno de nuestros oyentes, hemos celebrado una junta para aprobar la regulación de un estacionamiento, de un parking comunitario y la propuesta ha sido la siguiente. Aprobación, si procede, para el establecimiento de 2 zonas diferenciadas en el parking. Una para uso exclusivo de los propietarios y otra zona para uso de clientes de los locales durante el horario comercial. En la zona exclusiva para propietarios se colocarán 2 barreras con lectores de matrículas por acceso y una vez terminado el horario comercial, los propietarios podrán estacionar en las plazas que se habían reservado para los clientes, pero siempre respetando que el horario debe ser de 9 a 4 horas. En ese horario de 9 a 4, esas plazas deben quedar libres para los clientes de los locales y para que se cumpla esta condición incluso se colocan cámaras de seguridad. El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos a favor, 17 votos a favor, que tienen un 19,26% del coeficiente de participación. Votos en contra ha habido 10, con un 21,44% del coeficiente de participación y 3 abstenciones con un 2,07% del coeficiente de participación. El tema, como ves, Luis, la consulta va relacionada con este tema de la votación por coeficientes. La pregunta es sobre los votos de los no ausentes, porque siempre se añaden estos a los que ha decidido la mayoría, pero tengo mayoría en número de votos, pero no en coeficientes. ¿Cómo se come esto? Bueno, hay que partir primero antes de decidir si se acepta la votación o no, o cómo se suman las mayorías, lo primero que hay que decir es que si es un acuerdo que afecta a los estatutos o constitución constitución de la comunidad, si ahí se establece algo sobre el uso y disfrute de este garaje. Si esto modifica, este acuerdo modifica el título constitutivo, se necesitaría la unanimidad, es decir, totalidad de votos y totalidad de coeficientes. Eso se afecta al título constitutivo. Si no es así, siempre tendremos que tener la doble mayoría, Ajá. tanto de votos como de coeficientes. En este caso no ha existido esa doble mayoría. Por lo tanto, en principio, la propuesta ha sido rechazada. Ahora bien, ¿qué ocurre con los votos de los ausentes? Que en la consulta pone no ausentes, pero es ausentes. Hay que quitarle el no, que entiendo que es el sentido de la pregunta. Sí. Claro. ¿Qué ocurre con los ausentes? Se entiende que los ausentes votan a favor de la mayoría, siempre y cuando en el plazo de 30 días no manifiesten otra cosa. Y además, si ha afectado al título constitutivo, hay un derecho de impugnación. Ajá. ¿De acuerdo? Que pueden ejercitar los propietarios disidentes. Entonces, en principio, aquí no se ha cumplido la doble mayoría, importante. Segundo, habría que esperar a los 30 días qué ocurre, porque claro, esa doble mayoría habría que ver si en votos los que se suman al final superan en coeficientes o no. Y hay que esperar a 30 días después, no de realizada la Junta, sino de la notificación del acuerdo de la Junta. De acuerdo. ¿Vale? Que habrá que hacerla fehacientemente. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Y siguiendo con este tema de las votaciones por coeficiente, hay otra consulta, pero que está bastante vinculada a esta, y es que
hay un administrador de fincas que gestiona una comunidad que tiene 12 viviendas, de las cuales 9 de ellas pertenecen a un solo propietario. Con lo cual, siempre a la hora de votar por coeficientes, pues siempre están en minoría el resto de los propietarios. Nuestro oyente nos pregunta cómo se puede resolver esta circunstancia y se podría aprobar en determinados casos, en vez de por coeficientes, que existan votaciones por número de asistentes. Y, por cierto, como sé que Fernando no nos ha abandonado del todo, después de acompañarnos en la primera sección y que es un tema también del que, bueno, pues que es un gran conocedor de administrador de fincas, voy a permitirme la licencia de darle paso también, Fernando, por si quieres entrar en este debate del tema de la votación por coeficientes. Buenos días otra vez. Sí, pero vamos, lo ha dejado perfectamente claro nuestro presidente Luis. Hay un desconocimiento total y muy profundo a la hora de las votaciones. Hay mucha gente que piensa, como tú me has dicho, un señor que tiene sobre un edificio 12 viviendas, él es poseedor de 9 y piensa que, bueno, pues aquí hago lo que a mí me parece conveniente. Y no es así. No es así porque si te coges la ley de propiedad horizontal, su artículo 17 determina cómo se tienen que proceder a todo ese tipo de modificaciones, cambios y demás, siempre que no vaya en contra del título constitutivo. A la hora de hacer este tipo de valoraciones y de votaciones, lo que tú tienes que sumar son dos cosas muy concretas, que son, por un lado, los coeficientes, que en este caso este señor, al tener 9 pisos sobre 12, pues está claro que tiene mucho peso, pero no tiene 9 viviendas a la hora de computar los vecinos. ¿Me explico? Si de esos 12 vecinos hay, como ha dicho, 9, hay otros tres vecinos que no pertenecen a este señor. De manera que si tú coges y sumas las dobles Marías, este señor no va a poder hacer lo que le parezca conveniente, porque está solamente cumpliendo con uno de los preceptos, que es yo tengo mayoría por los coeficientes, pero no tengo mayoría por los pisos en propiedad. Claro, con lo cual se resolvería la cuestión de esta manera, ¿no, Luis? ¿Estás de acuerdo? Entiendo. Bueno, se resolvería en cuanto que este propietario mayoritario en cuanto a coeficiente, lo que importa primero son los votos. Aunque tú tengas muchos coeficientes, se asimila como si fuera, esto está resuelto por la ley y por los tribunales, se asimila que es como si tuvieras una suma de todos, pero un solo voto. ¿Qué ocurre? Aquí la pregunta va porque los propietarios, que son mayoría en cuanto a votos, muchas veces se les quedan bloqueadas cosas que quieren hacer, por ejemplo, como cambiar la puerta de acceso al edificio, la bloquean porque el propietario mayoritario en coeficiente bloquea, ¿no? Bien, esto los jueces también lo han resuelto, la jurisprudencia. Cuando es en interés de la comunidad, del conjunto de la comunidad, estos acuerdos no pueden quedar bloqueados. ¿De acuerdo? Entonces, habría que acudir al juez en caso de ese abuso de derecho por bloqueo, por tener más propiedad, más derecho de propiedad en el conjunto del inmueble, y habría que acudir al juez para que desbloquee esa situación, sobre todo en los temas que son importantes para el edificio. Ojo que el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal habla de que todas aquellas obras que sean necesarias para la conservación y mantenimiento del edificio, que estén ordenadas por un organismo oficial, por ejemplo una ITE, Inspección Técnica del Edificio, son de obligado cumplimiento, aunque esta persona se oponga. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo de la doble mayoría quedaría prácticamente inutilizado, ¿no? Para que este señor no se niegue a contribuir o a hacer las obras, porque son en interés de todas, del conjunto del edificio, de la edificación. Perfecto, con lo cual nos quedamos un poco con la conclusión de que hay mecanismos de los que podemos echar mano para situaciones como estas en las que puede producirse una dictadura, entre comillas, ¿no?, de uno de los comuneros frente al resto de propietarios. Bien, pues será la última de las consultas que teníamos que comentar.
Yo sí que ahora, después de los segundos de publicidad, y vamos a ir con la sección del espacio del asociado, como esta semana, ahora lo comentaré cuando empecemos, vamos a tratar un tema que creo que también os afecta muy directamente a vosotros como profesionales de la administración de fincas y que conocéis muy bien también. Os invitaría a que os quedarais estos últimos minutos del programa por si, si nos importa entrar en un pequeño debate con el invitado que tenemos en la siguiente sección, si os parece. A tu disposición, gracias. Vale. Perfectamente, Muy sin bien. problema. Perfecto, pues mil gracias otra vez a los dos. Vamos a unos segundos de publicidad y continuamos. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Bien, pues como decía, vamos con la siguiente y con la última sección del programa de hoy, que es la que dedicamos a los asociados, este espacio que les damos cada martes para pues hablar de temas concretos en los que todos ellos tienen una gran experiencia vinculada al ámbito inmobiliario. En las comunidades de vecinos que tienen ya cierta antigüedad, los edificios suelen surgir problemas con el tema de las humedades por capilaridad, más allá de lo que ya hemos comentado en otros programas, de esos problemas que se dan por las catástrofes meteorológicas. En cualquiera de los casos surgen siempre las preguntas, sobre todo en el primero, cuando el edificio ya tiene ciertos años, quién debe hacerse cargo de las obras, si es el vecino el que las sufre o es la comunidad, etcétera. Bueno, pues para esto y otros temas que comentaremos también con él, hemos invitado hoy a un asociado de APETI, que lo es desde 2014 y que es experto en administración de fincas, ejerciendo su actividad en la zona de Madrid, en fincas Alcocer. Él es José Javier Casarrubios. Buenos días, José Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por prestarnos tu Ilustrado. tiempo y por colaborar con la asociación y con el programa. Ujú. Bien, ¿Qué tal? antes de empezar con esas preguntas, les adelantaba también a Luis y a Fernando, trataremos este tema de las humedades en los próximos minutos, pero sí que vamos a hablar también de dos temas que interesan muchísimo a los profesionales vinculados al ámbito de la administración de fincas, como son esa excesiva burocracia a la que os enfrentáis en vuestro trabajo diario y, por otro lado, esa polémica que siempre sobrevuela la figura del administrador de fincas sobre si es obligatoria la colegiación o no. Con lo cual, José Javier, si te parece, Sí, y no te importa, en esa segunda parte de la entrevista invitaremos también a Luis y a Fernando como de profesionales del acuerdo. sector por si, pues que intercambiáis opiniones y puntos de vista. Correcto. Bien, pues vamos con la primera de las cuestiones, que es la que comentaba hace un momento. ¿Quién debe responsabilizarse, José Javier, de abordar y solucionar los problemas de humedades en las comunidades de vecinos, así como los costes de reparación? Pues bien, en estas últimas fechas que hemos sufrido tantísimas inclemencias meteorológicas, los daños producidos por esta dana, la comunidad es la responsable que se tiene que hacer cargo de la reparación y luego pasarla los daños que genere a terceros al seguro para que estas incidencias queden solventadas. ¿Qué ocurre? Últimamente, y no sabemos si es por la mala praxis que se ha podido llevar a lo mejor durante la generación de obras tan rápidas desde el 2008 hasta aquí, las comunidades sufren muchísimos problemas de humedad, muchísimos, sobre todo en impermeabilización de tejados y terrazas. Es continua el número de incidencias que sufrimos. Estamos continuamente sufriendo todas estas inclemencias de tiempo y que generan un gran coste de reparación a las arcas de la comunidad.
realmente, cuando se provocan este tipo de incidencias, se tiene que solventar en cuanto antes. Sobre todo las que afectan a la habitabilidad. Posiblemente por capilaridad en un porcentaje un poco menor, pero generalmente por las zonas elevadas, áticos o últimos pisos, estamos observando muchísimo, hace mucho tiempo, incidencias continuas y repetitivas. Es decir, cada vez que hay tormentas o una lluvia un poco seria, hay cantidad de problemas de humedad. Estas últimas lluvias, por ejemplo, que han sido un poco más importantes, afectan a la habitabilidad porque cae chorros de agua por las paredes. Entonces, el mantenimiento de las comunidades, que es lo más caro de llevar, esto agrava muchísimo los presupuestos que tenemos del año. Nosotros hacemos partidas con previsión de reparaciones, pero muchas veces a mitad de año se nos van esos presupuestos. No podemos atacar para una comunidad pequeña, te pongo de 12, 15 vecinos, presupuestos a lo mejor de 3.000, 4.000 euros de reparación. Claro. No se puede atacar de esta manera. Claro. Entonces, esto agrava muchísimo a lo que es el llevar la comunidad al día. Tenemos que estar negociando con los proveedores las formas de pago y es mal que sí que llevamos observando, por lo menos en la zona suroeste donde yo trabajo, pues incidencia tras incidencia tras incidencia. Es decir, es un mal que no sabemos por qué es. El mantenimiento se hace, es el mínimo, pero el problema es cuando es una vez, arreglas y vuelve a salir, la comunidad se queda sin fondos. Claro, o sea, por lo que estás comentando realmente, José Javier, yo hablaba en un principio, claro, yo soy, no soy experta en esta materia, ¿no? Pero tendía a pensar que los problemas se dan más cuando el edificio tiene una determinada edad. Pero lo que tú comentas realmente es que en edificación de obra nueva es donde se está dando este problema, ¿no? Curiosamente, todas las promociones que del 2008 hacia adelante, todas tienen alguna tara repetitiva, es decir, fachadas por las cuales entra agua, terrazas mal impermeabilizadas, los canalones, yo no sé qué pasa con los canalones, pero es un artículo que provoca muchísima humedad, se atascan muy fácilmente. Es un gasto continuo, que al final los presupuestos de la comunidad se van. Y cuando presentas las ofertas, la gente no puede. Claro. Últimamente la gente no puede afrontar. Con lo cual un problema que a primera vista es difícil de atajar. Una vez que ya existe, quizás habría que exigir más control, ¿no? A nivel de construcción o de inspección de obra una vez finalizada. Bien, vamos a pasar, si te parece, José Javier, y estaremos también ahí con Luis y con Fernando, la segunda de las cuestiones que queríamos comentar. Y es que, bueno, pues el administrador de fincas al final tiene que estar atento a lo que son normativas de protección de datos, al tema de cumplimiento de obligaciones tributarias, de recaudación y presentación de impuestos, a esa comunicación digital obligatoria con la administración pública, a la prevención de riesgos laborales que también tienen que atender. Y son solo algunos de los ejemplos, ¿no?, a los que se enfrenta el administrador de fincas en lo que a burocracia se refiere. Según tu opinión, ¿cómo se podría paliar toda esta carga o qué podría hacer la administración para... Sí, ¿me oyes? Perdona, aparte de... Sí, ¿me oyes? Vale, ¿Me sí, oyes? perfecto. Te decía, en tu opinión, ¿dónde está la solución para que os veáis algo descargados de este exceso de burocracia? Bien, pues aparte de toda la carga que tenemos que hacer obligadamente por el artículo 20 de la propiedad horizontal, como bien has dicho, nos imponen a las comunidades de propietarios tener todas estas normativas obligatorias, ¿vale? Nosotros, aparte de hacer todo el trabajo que tenemos que hacer de la gestión y de
de lo que es la propia administración y solución de incidencias, que es casi un 70% de nuestro trabajo. Estamos obligados a que la comunidad tenga que recobrar o recoger impuestos, presentarlos. Si no lo haces, sancionan. Tenemos que estar en permanente comunicación con las administraciones públicas, ¿vale? Para la cual tenemos que subcontratar servicios de consulta, porque si no sería inviable estar continuamente trabajando y estando atento a todas las incidencias. Tenemos que estar también dados de altas obligatoriamente todas las comunidades en la Ley de Protección de Datos, que me parece maravilloso, pero que tenemos que estar atentos al cumplimiento y a la gestión. Y esto, sumado a lo que te he comentado anteriormente de las incidencias que se generan cuando el tiempo no nos acompaña, nos cargan de trabajo de una manera bestial, que luego nosotros no podemos, o se hace muy mal, el repercutirlo a la comunidad, porque tampoco puedes presentar un presupuesto de administración y cargar a la comunidad todos estos gastos. ¿Por qué? Porque se nos va los presupuestos. Cuando presentas a la gente en un presupuesto, incluyes a lo mejor que tienes que estar en normativa con el Estado y demás, y que esto va a llevar un coste, pues la gente se echa las manos a la cabeza. Claro. Cuando vienen las competencias por otra vía, pues lógicamente no puedes presentar un presupuesto de a lo mejor 300 o 400 euros al año más por estas incidencias o estas obligaciones o normativas. Y esto es un no parar, es continuamente, y claro, si tienes 30 o 40 comunidades, tienes que estar subrogando servicios, es un coste que lo tenemos que llevar nosotros encima. Y es bastante complejo el llevarla, y luego gente que no ve, la gente no ve el trabajo que tiene el administrador de plataforma. Sí. Es justamente lo que te iba a decir, ¿no? Creo que es esa parte que es muy difícil de entender por el cliente final. Fernando, ¿qué opinas tú? Sí, pues como estaba diciendo nuestro compañero, nosotros no dejamos de ser más que gestores administrativos. Si lo llevamos a un símil mercantil, pues lo mismo que haría un director financiero en cualquier empresa que se precie. Si bien es cierto que no es igual gestionar un edificio de 10, 12, 14 vecinos donde no tienen ningún tipo de actividad, llámese locales, o incluso que esas comunidades puedan tener un trabajador en plantilla, que hay muchos casos, el típico portero, la típica persona que siempre ha estado al cargo de lo que ocurre en las comunidades, y que las obligaciones, en este caso tributarias y societarias, las tiene que presentar la comunidad de propietarios. Y en su defecto, el responsable de ese procedimiento es el presidente de la comunidad de propietarios, que es el representante de la comunidad, siempre apoyado por un administrador que sepa hacer bien su trabajo. Pero, como decía el compañero, cada vez tenemos más carga de trabajo. Si bien es cierto que los procedimientos están muy automatizados, pero tienes que estar muy vigilante a la hora de presentar todo en tiempo y plazo para no incurrir en estas obligaciones, sobre todo las tributarias, que llevan acarreadas sanciones y multas importantes. Ajá. Luis, una pincelada sobre este tema. Danos tu punto de vista. Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos una carga de trabajo adicional en el caso de los siniestros, como bien ha apuntado José Javier, pero bueno, también todo va derivado de una falta de mantenimiento y de responsabilidad por parte de los propietarios. Los administradores estamos siempre cansados de decirles que hay que mantener, reparar y tener en condiciones suficientemente óptimas pues todas las instalaciones, ¿no? Lo que he comentado de los canalones, etcétera. Pues claro, si no tenemos un mantenimiento periódico de las cosas, pues bueno, luego pasa lo que pasa. Tenemos esta aluvión, y que lo hemos sufrido durante el mes de octubre, que ha sido además con lluvias potentes, pues tenemos estos problemas y el colapso que se produce, ¿no? Yo en el despacho puedo hablar como José Javier. En el despacho tengo 4 líneas de teléfono y hay veces que te están llamando 6 personas a la vez. Y dicen, es que no coges el teléfono. Bueno, claro, no puedes atender todo, ¿no? Y además con calma, porque luego se colapsan también las compañías de seguros, los reparadores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues luego al final las aguas vuelven a su cauce, pero al año que viene volverá a ocurrir lo mismo.
Ya, Sí. bueno, parece que no tiene una solución muy fácil, ¿no? Lo que estáis comentando. Nos quedan muy pocos minutos, pero no quería dejar de tratar 5 minutos. Concretamente, me dicen desde control. No quería dejar de tratar y de mencionar ese tema que yo comentaba en el principio, que sobrevuela siempre la figura del administrador de fincas, y es esa obligatoriedad o no de la colegiación por parte de estos profesionales. Es ahí donde radica el problema. Sé que hay jurisprudencia incluso al respecto, o realmente es un tema exclusivamente de nomenclatura y deberían existir administradores de fincas y gestores de comunidades, aunque realmente el contenido es el mismo. José Javier, empezamos por ti. Dinos tu punto de Vale, vista. pues bien, el estar colegiado o no, bueno, es una garantía, dicen que es una garantía, pero lo que sí que está claro es la persona. Cuando una persona es proactiva, cuando es resolutiva y cuando tiene fuerza de voluntad, seguramente se gestione mejor que cualquier otra y una formación por detrás, como es el caso de los asociados, es totalmente más efectiva a lo mejor que cualquier otro título. Pero no estoy en contra totalmente ni absoluto de lo que es una normalización a regularlo mediante una colegiación, que bueno, me parece correcto. ¿Qué ocurre? Que cuando seguramente a todos nos pasa, nos llega una comunidad que ha sido administrada durante alguna que va mostrando el título por diestro y siniestro, y al final cuando coges los datos y ves la información y cómo se ha gestionado la comunidad, te das cuenta que realmente no es tan, no sé cómo decirlo para no herir sentimientos, no es tan efectivo como cuando se ha formado alguien detrás de lo que es el servicio y la gestión de una comunidad de propietarios. La administración es una cosa y la gestión es otra. Realmente, no sé si Luis me lo podrá debatir o no, pero sí que es cierto que cuando una persona está formada y ha luchado en esta actividad, se da cuenta perfectamente cuando recoge una comunidad si alguien ha llegado por un título sin formar o cuando ha llegado con formación. A ver, sí, vaya por delante que me parece un tema súper interesante, que de hecho creo que deberíamos organizar un debate monográfico sobre este asunto. Luis, te doy 2 minutos para que nos des un titular sobre tu opinión, aunque ya digo que repetiremos sobre esto. Bien, desde el año 2000 el sector está liberalizado, no hay reserva de actividad por parte de administradores de fincas colegiados, o sea, que formen parte de un colegio profesional, que ya no es colegio oficial de médicos, colegio oficial de abogados, pero no colegio profesional, como es el caso de los administradores de fincas. Entonces, este debate, ¿cómo se resuelve? Pues se resuelve con el día a día de todos los que nos dedicamos al entretenimiento y mantenimiento de edificios para otras personas, para otros ciudadanos, que es lo que realmente hace la función de un administrador, y es más amplio, es gestor, es asesor, es consultor. O sea, hoy por hoy el profesional es mucho más que una simple palabra. Ejercemos muchísimas cosas, hacemos muchísimas gestiones técnicas, jurídicas, y es un abanico de conocimientos los que tenemos que tener para acometer esta profesión. Entonces, yo estoy con José Javier en que esto es mucho más que una simple palabra de administrador. De hecho, ya no hay prácticamente conflictos entre unos y otros. En nuestras redes tenemos seguidores que son administradores de fincas, por ejemplo. Ajá. Eso es un dato importante, eso es que lo hacemos bien. Claro, pues es una prueba bastante... Sí, Sí, un ejemplo bastante gráfico. Sí, y sí que me gustaría abarcar en otra reunión, si es posible, o en otra charla, es sobre la fuerza que tenemos que hacer como asociados para cambiar esta ley de propiedad horizontal, que ha sido muy efectiva, pero que actualmente no se adapta a los tiempos ya modernos. Sobre todo el tema de votaciones, bueno, lo hablamos más adelante, si lo veis oportuno. Pues por supuesto que lo hablamos más adelante. Decía, tenemos nueva ministra, igual algún día podemos pedirle audiencia y
como sector o colectivo de este ámbito que seamos escuchados. Nos hemos pasado del tiempo esta semana porque teníamos un montón de contenidos y muy interesantes. Mil gracias, José Javier. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Repetiremos Sí. seguro. José Javier, estás emplazado para ese debate. Yo encantado. Me dais fecha y hora Perfecto. y busco hueco. Seguro que sí. Muchísimas gracias y gracias a los que nos habéis acompañado un martes más. Nos vemos el próximo martes 28 de diciembre. Feliz semana, cuídense, gracias. Gracias a todos.